hay un camino, verdad y vida. Jehová es mi P-A-S-T-O-R, yo jamás temeré, aunque ande bajo sombra de muerte, voy seguro pues camino con él. Si tienes miedo de cantar, miedo de alabar, temes predicar y amigos hacer, debes recordar que tienes un pastor y vas seguro si caminas con él. Jehová es mi P-A-S-T-O-R, yo jamás temeré, aunque ande bajo sombra de muerte, voy seguro pues camino con él. Si tienes miedo de cantar, miedo de alabar, temes predicar y amigos hacer, debes recordar que tienes un pastor y vas seguro si caminas con él. Y vas seguro, y vas seguro, y vas seguro pues caminas con él. Y vas seguro, y vas seguro, y vas seguro pues caminas con él. Yo tengo algo que el mundo no tiene y el mundo no puede quitar. Yo tengo algo que el mundo no tiene y el mundo no puede quitar. Ese es Cristo que me ha salvado, me ha dado la vida, me ha dado luz. Ese es Cristo que me ha salvado, me ha dado la vida, me ha dado luz. Yo tengo algo que el mundo no tiene y el mundo no puede quitar. Yo tengo algo que el mundo no tiene y el mundo no puede quitar. Ese es Cristo que me ha salvado, me ha dado la vida, me ha dado luz. Ese es Cristo que me ha salvado, me ha dado la vida, me ha dado luz. Yo tengo algo que el mundo no tiene y el mundo no puede quitar. Yo tengo algo que el mundo no tiene y el mundo no puede quitar. Ese es Cristo que me ha salvado, me ha dado la vida, me ha dado luz. Ese es Cristo que me ha salvado, me ha dado la vida, me ha dado luz. Hola niños, quiero hacerles unas preguntas. ¿Alguna vez les ha pasado que ustedes saben que tienen que hacer lo correcto y quieren hacerlo, pero al final terminan haciendo lo que sabían que estaba malo hacer? A mí me ha pasado. Y vamos a ver hoy en nuestro versículo que vamos a memorizar qué dice la Biblia sobre eso. Vamos a ver Filipenses 2:13 y nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. ¿Pero qué quiere decir esto? Ok, la primera parte nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce. O sea, cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, Él produce en nosotros, Él hace que nosotros querramos hacer algo. ¿Y qué es eso? Pues Él produce el querer y el hacer. Muchas veces nosotros queremos hacer algo bueno, pero no lo hacemos. Pero ¿qué pasa? Dios produce tanto el querer, que yo quiero hacerlo, como hacerlo, obediencia. Entonces el Señor nos ayuda a obedecer su palabra y a obedecer lo que a Él le agrada. Para eso nosotros tenemos que conocerlo a través de su palabra. Entonces dice que Dios es quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Él nos ayuda a obedecerle. Si nosotros conocemos a Dios, podemos orarle y decirle que Él nos pueda ayudar a hacer su voluntad, que Él nos ayude a obedecerle. Y si todavía no conocemos a Dios, entonces hoy es un buen día para que puedas rendir tu vida a Cristo y que Él te pueda ayudar a obedecerle. Entonces ahora sí, vamos a repetir el versículo a la cuenta de 3. Vamos a hacerlo en un volumen bajito. ¿Ok? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses
bien, ahora subámosle un poquito el volumen, a ver. Ok. Filipenses 2:13. Porque Dios es en quien vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Muy bien, ahora subámosle un poquito más el volumen. ¿Me escuchan? Ahora sí, ok. Filipenses 2:13. Porque Dios es en quien vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Y ahora subámosle hasta lo último que tengamos y que nos escuchen todos los vecinos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque Dios es en quien vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Muy bien, los felicito y recuerden estar memorizando este versículo durante toda la semana y que podamos orar y pedirle al Señor que nos ayude a obedecerle. Hasta la próxima. Se podían escuchar las voces de los niños riendo, jugando, saltando por todos lados. También se escuchaban las voces de los adultos que estaban platicando entre familiares y amigos cuando iban camino a Jerusalén. ¿Pero a qué? A celebrar la fiesta de la Pascua. Cada año, hombres, mujeres, niños venían de todos lados de Israel a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y este año era un año muy especial para Jesús. Jesús tenía 12 años. Era su año de preparación. Al año siguiente, Jesús iba a cumplir 13, iba a ser considerado un hombre joven. Iba a tener que empezar a cumplir todas las leyes que los judíos cumplían. ¿Saben? La fiesta de la Pascua duraba una semana y eso servía para que el pueblo de Israel recordara cuando Dios había liberado a este pueblo de la esclavitud de los egipcios. Esta historia, niños, pasó hace mucho tiempo atrás, en el tiempo de Moisés. Un hombre de Dios a quien él utilizó para que hablara con Faraón y le dijera que dejara ir al pueblo de Egipto. Pero Faraón no quiso escuchar lo que Moisés tenía que decir, así que Dios mandó cosas terribles al pueblo de Egipto y a Faraón. Esas cosas terribles se llaman plagas. Había mandado 9 plagas y aún así Faraón no había dejado de ir al pueblo de Israel. Así que Dios le advirtió a través de Moisés que iba a mandar la 10ª plaga. Esa plaga era terrible, niños. Iba a morir el primogénito, es decir, el primero de cada familia del pueblo de Egipto. Pero Dios también había creado un plan para que del pueblo de Israel no muriera el primogénito. Les había dicho que ellos tenían que matar a un cordero que fuera limpio, que estuviera perfecto y que la sangre del cordero tenían que pintarla en los marcos de las puertas. Y él iba a pasar por ahí. Cuando viera la sangre en el marco de las puertas, no iba a pasarles nada a las personas que estaban ahí. La sangre del cordero iba a protegerlos de la muerte. Así como la sangre del Cordero perfecto que es Jesucristo nos libra a nosotros de la muerte eterna, de la separación eterna que merecemos de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Nosotros por nuestros pecados, niños, merecemos estar separados eternamente de Dios. ¿Pero qué es pecado? Pecado es todo lo que nosotros hacemos que no agrada a Dios. ¿Podrían pensar en algunos ejemplos de pecado? A ver si pensamos lo mismo. A ver, ¿será que mentir es pecado? Claro que sí, es pecado. ¿Será que robar, quedarse con el vuelto de la mamá es pecado? Claro que es pecado. ¿Lastimar los sentimientos de un amigo es pecado? Sí, es pecado. ¿Pelear es pecado? Sí, eso es pecado también. ¿Saben? Romanos 3:23 dice que el pecado separa al mundo entero de Dios. El pecado no puede estar cerca de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es santo, puro y perfecto. No puede estar cerca del pecado ni de nadie que sea pecador.
Pero Dios creó un plan perfecto porque nos ama tanto. Él mandó a su Hijo Jesús como el Cordero perfecto a morir en la cruz por nosotros, a tomar el castigo que nosotros merecíamos. Su sangre derramada en la cruz es la única que puede limpiarnos de nuestros pecados y perdonar nuestros pecados. Después de que Jesús murió en la cruz, lo sepultaron. Y al tercer día Jesús resucitó. O sea que podemos decir que tenemos un Dios que está vivo en el cielo, preparando un lugar para nosotros. Y que el Cordero perfecto de Dios es el único que puede limpiarnos a nosotros de pecado. Como en el tiempo de los egipcios, el Cordero era el único que podía librarlos del pecado, pero ellos no quisieron escuchar. Entonces esa noche hubo una gran mortandad en el pueblo de los egipcios. Y el faraón estaba muy triste porque su hijo había muerto, y en medio de su tristeza y tal vez enojo posiblemente, dijo que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Y así fue, niños, como el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud de los egipcios. Dios quería que los israelitas recordaran esta historia siempre, y por eso les había mandado a que celebraran cada año la fiesta de la Pascua. Así que familias como la de Jesús y otras más venían todos los años a Jerusalén. Jerusalén estaba lleno de gente. Yo me imagino a Jesús caminando por Jerusalén durante estas fiestas, llegar al templo y pensar que ahí se estaba orando y ofrendando y alabando a su Padre Celestial. Me imagino que tal vez él pensó, toda esta celebración de la Pascua es para honrar a mi Padre Celestial. Cuando Jesús estaba en el templo, vio a unos hombres que eran estudiosos de la ley, es decir, que eran hombres que estudiaban la Biblia. Pues Jesús se acercó donde ellos estaban porque les interesó mucho lo que ellos estaban diciendo. Mientras tanto, María y José habían empezado su viaje de regreso a Nazaret, donde era su casa. En ese tiempo se acostumbraba que los niños viajaban con las mujeres y los jóvenes viajaban con los hombres. Tal vez por eso María y José no se habían dado cuenta que Jesús no estaba con ellos, sino que se había quedado en Jerusalén. María y José caminaron de regreso hasta Nazaret. Me imagino que platicaban con sus amigos, saludaban a sus parientes. Y no fue hasta en la noche, niños, que se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Se asustaron mucho al ver que Jesús no estaba con ellos. Yo me hubiera preocupado también si mi hijo se perdiera. Y me imagino que sus papás también se preocuparían si uno de ustedes se pierde. Pues María y José, me imagino yo que comenzaron a preguntarle a todo el mundo: ¿estaba Jesús con ustedes? ¿Han visto a Jesús? Niños, ¿jugaron ustedes con Jesús? ¿Y saben qué? Nadie había visto a Jesús. Todo el mundo le decía que Jesús no estaba ahí con ellos. Ya habían viajado un día de camino, como 32 kilómetros. Ellos pensaron, vamos a tener que regresar a Jerusalén a buscar a Jesús. Pero salieron hasta la mañana siguiente, porque ya era de noche. A la mañana siguiente viajaron hasta Jerusalén y llegaron a Jerusalén ya de noche, niños. Eran 2 días perdidos. Ahora tenían que pensar, ¿qué lugar le gustará a un niño estar? Hasta el tercer día encontraron a Jesús. ¿Y saben dónde encontraron a Jesús? En el templo. Yo me imagino lo aliviada que de haber sentido María y también José al haber encontrado a Jesús que estaba bien en el templo. Y lo que vieron les maravilló. Vieron a Jesús que estaba rodeado de hombres adultos. Y no solo preguntaba a estos hombres acerca de la ley, sino que contestaba sus preguntas. Y todos se maravillaban de lo inteligente y sabio que era este niño de solo 12 años. Pero María se acercó a su hijo y le dijo: Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos buscado por todos lados, estábamos angustiados.
Jesús no le preocupaban estas cosas. Él tenía otras cosas que hacer. Él tenía una relación especial con su Padre Celestial, porque él sabía que él era el Hijo de Dios y estaba muy feliz de poder cumplir el plan que Dios tenía preparado para él. Así que Jesús le contestó a sus padres. Le voy a decir lo que dice la Biblia, lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? María y José sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Lo que ellos no entendían era cuáles eran los negocios que necesitaban que Jesús estuviera en el templo. Ellos solo querían que su hijo de 12 años regresara con ellos a su casa en Nazaret. Y niños, Jesús obedeció inmediatamente que sus padres le dijeron que iba a regresar a su casa. Jesús obedeció, porque cuando obedecía a sus padres terrenales, él estaba obedeciendo a su Padre Celestial. ¿Obedecen ustedes a su Padre Celestial? Si el Señor Jesús es el Salvador de sus vidas, ustedes deberían de seguir el ejemplo de Jesús en cuanto a la obediencia. Obedecer es seguir las instrucciones o órdenes que alguien nos da. Ustedes pueden pensar en algunas instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra. Yo puedo pensar en algunas. La Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres. La Biblia también dice que siempre tenemos que decir la verdad. También dice que debemos amar a nuestro prójimo. Esas son instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra para protegernos a nosotros, porque Él sabe que nosotros somos pecadores y que el pecado nos daña a nosotros y nos lastima y nos hace mucho mal, y por eso nos da estas instrucciones. Pero a veces es muy difícil seguir estas instrucciones. Cada vez que te sea difícil seguir estas instrucciones, puedes pensar en qué haría Jesús. Y también puedes pensar en lo que Jesús dice en nuestro versículo de memoria, en Filipenses 2:13. Vamos a repetirlo juntos. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios va a querer que tú obedezcas y va a hacer que tú obedezcas, porque esto es lo que a Él le agrada. Jesús obedeció inmediatamente a sus padres. No estaba enojado, refunfuñando, yo no quiero ir a la casa. No, Jesús inmediatamente que sus padres dijeron que regresaban a su casa, Él obedeció. Porque al obedecer a sus padres terrenales, estaba obedeciendo a su Padre Celestial. Qué maravilloso ejemplo el que nos da Jesús. Jesús tenía mucho que aprender durante los siguientes años para prepararse para el plan que Dios tenía para él. La Biblia nos dice que Jesús siguió creciendo y dice que Jesús crecía en sabiduría, es decir, que él crecía en el conocimiento de su Padre Celestial y en estatura, así como ustedes están creciendo, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, que él agradaba a Dios en todo lo que hacía y por eso agradaba a los hombres en lo que hacía también. Ustedes pueden pensar, qué difícil es obedecer en todo. Sí, niños, es difícil. Solamente con el poder de Dios nosotros podemos hacerlo. Y el poder de Dios lo tenemos cuando tenemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón. Pero ¿cómo podemos hacer eso? La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Nosotros tenemos que recibir al Señor Jesús. Recibir es tomarlo como nuestro Salvador de nuestros pecados. Reconocer que solo la sangre que Él derramó en la cruz es la única que puede perdonar y limpiar nuestro corazón pecaminoso. Y Él va a darnos un corazón limpio. Va a transformar nuestro corazón negro y lleno de pecado en un corazón limpio. Si no has tomado esa decisión, lo puedes hacer el día de hoy. ¿Qué te parece si repites esa oración después de mí? Vamos a orar. Señor, te pido que seas tú el que limpies mi corazón, que entres en mi corazón, Señor, y seas el Señor y Salvador de mi vida. Creo, Señor, que tú moriste en la cruz y que tu sangre es la única que puede limpiar mis pecados, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Si tomaste esta decisión, te felicito. Es la mejor decisión que has tomado. Y te reto para que esta semana puedas obedecer al Señor en todo, porque esto le agrada a Él. Adiós. Solo hay un camino, verdad y vida. Nadie viene.